Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a otro programa más de Casa de Restauración Mahanaim. Y esta es su hermana, amiga, pastora Keila Torres García, que les da la bienvenida en esta mañana, esperando que todo lo que hablemos en esta mañana sea de bendición, sea de edificación para sus vidas. Así que vamos a orar para dar comienzo en esta mañana. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias, gracias por un nuevo día, gracias Padre por la bendición de la vida, por el regalo que tú nos das, Señor mi Dios. Te pedimos en esta mañana que este día sea un día en el que podamos adorarte, en el que podamos honrarte, glorificarte y exaltarte, y que en todo tú seas honrado. Te doy gracias, Señor, por cada vida que se conecta en este momento o más adelante. Te pido, Señor, que tu palabra fluya y que lleve bendición. Tú que conoces la necesidad, tú que conoces el pensamiento, tú que conoces, Señor mi Dios, cada corazón. En esta mañana te pido que tú seas, Señor mi Dios, supliendo a cada necesidad y llevando lo que cada uno necesita hasta su corazón, Dios mío, sanando, libertando y restaurando. Te damos gracias en esta mañana y nos depositamos en tus manos y declaramos en el nombre de Jesús que toda palabra que salga de nuestra boca sea tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos de los huesos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que hasta allí, Señor mi Dios, llegue tu palabra, que es verdad, y sea la que se establezca en cada vida, arrancando, Señor, deshaciendo toda obra de tinieblas, toda mentira, en el nombre de Jesús, y que lo que se plante sea tu palabra, que es verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que le damos la bienvenida nuevamente. Nosotros estuvimos la semana pasada trabajando con el tema los ciudadanos del reino. Como todos los domingos, pues le digo que el que necesite ver algún programa puede ir a mi página de YouTube, Pastora Keila Torres García, y allí puede ver los programas anteriores. Nosotros tenemos 2 series y ahora mismo estamos trabajando en la serie del funcionamiento del reino. La primera serie fue el plan de Dios para el hombre, y en esta de ahora es el funcionamiento del reino, y estamos trabajando ahora mismo el tema los ciudadanos del reino, y estuvimos hablando la semana pasada de quiénes son los ciudadanos del reino. Son todos aquellos que vivimos bajo el gobierno de Jesucristo. Así que nosotros, aquellos que hemos aceptado, reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y hemos decidido vivir bajo sus leyes, sus ordenanzas, pues nosotros somos ciudadanos del reino, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas y somos guiados por el Espíritu Santo. Y no solamente guiados, sino que obedecemos, porque el Espíritu Santo nos da instrucciones, el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo nos muestra el camino, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Jesucristo así lo estableció, y nosotros no solamente lo escuchamos, no solamente lo vemos, sino que hemos rendido nuestra voluntad para hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Así que nosotros somos esos ciudadanos del reino que hemos decidido vivir bajo el amparo del Rey y nos acatamos a las leyes del Rey, obedeciendo su voluntad. Así que todos aquellos que se someten al Rey, buscan su reino y su justicia, esos son llamados hijos de Dios, y por lo tanto somos ciudadanos del reino de Dios. Lo que nos importa es vivir, manifestar y establecer el reino de Dios aquí en la tierra, bajo sus leyes, donde lo que se manifiesta es el amor, la misericordia, la gracia y la justicia de Dios. Y no hacemos nada que sea injusto, sino que practicamos la justicia de Dios, porque nosotros somos los que manifestamos
esa justicia de Dios aquí en la tierra. Traemos justicia y traemos bendición a la tierra. Por eso Pablo también dijo que la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios, porque somos nosotros los que actuamos. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo está bajo la justicia de Dios. Así que nosotros somos esos ciudadanos del reino de Dios y por lo tanto nosotros tenemos los privilegios que el rey nos da como ciudadanos del reino de Dios. Ser ciudadano no es un derecho, es un privilegio que tenemos. Cuando nos sujetamos, nos sometemos y andamos según las leyes del reino, hay un resultado. El rey nos elige a nosotros como sus ciudadanos. Y dice Juan 15, versículo 16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Ahí está. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón para Él y nos rendimos delante de Él, Él entonces nos envía para que llevemos mucho fruto y ese fruto permanece. Así que los privilegios que otorga un reino son solamente accesibles para nosotros, los ciudadanos de ese reino. Por tanto, el favor del rey es siempre un privilegio. Y cuando nosotros andamos conforme a Él, siendo ciudadanos de su reino, todas sus misericordias, sus favores nos persiguen, sus bendiciones nos persiguen. ¿Por qué? Porque es un privilegio que nosotros tenemos. Y todos esos privilegios están a nuestra disposición. Y el rey está obligado a cuidar de nosotros porque Él empeñó su palabra a sí mismo. Como dice Isaías 45, 23, por mí mismo he jurado, lo dijo Dios, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. Así que cuando Él empeña su propia palabra, Él mismo, por Él mismo ha jurado, quiere decir que Él se ve obligado a cumplir ¿con qué? Con todo lo que Él nos ha dicho, nos ha prometido o nos ha jurado o ha decretado, porque la palabra correcta es que todo lo que sale de la boca de Dios es un decreto, no es una promesa, es un decreto, o sea, tiene que ser cumplido. Nada de lo que ha salido de la boca de Dios puede ser revocado, sino que todo lo que salió de la boca de Él, del Eterno, de nuestro Dios, cumple su propósito. Y dice su palabra que no vuelve atrás vacía, sino que cumple para lo cual fue dicha, fue enviada. Y damos gracias al Señor porque nosotros somos ciudadanos del reino y hemos sido constituidos como hijos suyos, como dice su palabra. Lo dice en Romanos 8, 16 al 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad, escuche esto, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Así que no solamente nos quedamos en la parte de que somos hechos hijos de Dios y somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, sino que hay una condición. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, juntamente con Cristo, si nosotros padecemos por Él, si nosotros también a través de nosotros, Él es glorificado, Él es exaltado, como lo hizo también Jesucristo. Así que por eso dice, si padecemos juntamente con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Así que nosotros andamos en ese mismo sentir que hubo en Cristo, que fue el de obediencia. Se sujetó, padeció, se humilló, pero padeció no en vano, padeció por el nombre de Dios y no se quitó, sino que permaneció
obediente. Y dice que por esa obediencia Él se hizo perfecto. Y eso es lo que pasa en nosotros. Cuando nosotros andamos en obediencia, la perfección de Dios se hace, se manifiesta en nuestra vida. ¿Cuándo va a llegar la perfección completa? Cuando nosotros seamos ya transformados y nos encontremos con Él. Ahí entonces va a ser completa nuestra perfección. Mientras tanto, andamos en obediencia, aunque nos cueste. Por eso dice, si en verdad padecemos con Él. Así que nosotros, si tenemos que padecer, padecemos. Pero nuestra convicción es clara. Nuestra mirada está muy bien enfocada. Nosotros hemos reconocido a nuestro Dios. Hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor. Hemos reconocido que Jesucristo es el que nos hace justo a nosotros. Y que ningún padecimiento, sea cual sea, dice que hasta la muerte, no importa el padecimiento, nada se compara a la gloria venidera, a lo que vamos a hacer cuando nosotros seamos transformados y nos encontremos con nuestro Dios y vivamos para siempre con Él. Nada se compara a ese gozo, nada se compara a esa gloria. Así que nosotros somos esos ciudadanos del reino y somos llamados hijos de Dios cuando nosotros entendemos nuestra posición y nuestra identidad como ciudadanos del reino de Dios. La identidad de los ciudadanos del reino de Dios es dada por la gracia en el Mesías. Vuelvo a decirlo. No hay otra manera. La identidad que usted tiene solamente la tiene en Cristo. Fuera de Cristo, usted es nada. Porque así lo dice la Biblia. Sin Él somos nada. Sin Él nada podemos hacer. Y todo lo que hacemos, de acuerdo a la voluntad de Dios, solamente lo podemos alcanzar, lo podemos hacer y lo podemos lograr a través de Cristo. Es la única manera. Por eso es que necesitamos su Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que necesitamos entender quiénes somos en Él. No por mi fuerza, no por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo pueda aprender, no por la inteligencia, por lo intelectual que yo pueda hacer, no por el nivel de intelecto que yo pueda tener, sino porque Cristo habita en mí. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y eso quien lo hace es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros reconocemos a Dios y reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y depositamos nuestra fe al 100%, que no hay nada que yo pueda hacer para ser salva, sino que Jesucristo ya lo logró y ya lo alcanzó, ya lo obtuvo por mí, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Fue también, resucitó, y cuando resucitó me dio vida juntamente con Él. Y si eso es lo que yo creo, y esa es mi convicción, y esa es mi fe, entonces el Espíritu Santo viene a ser morada en medio de nosotros, en nuestro corazón. Y ahora no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios la que se hace en mi vida, porque es el Espíritu Santo quien domina mi espíritu y me da la capacidad para yo tener el dominio propio y yo entonces sujetar mi mente, sujetar mi corazón, lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo sujeto a la voluntad de Dios. Entonces yo lo que hago es rendir mi voluntad, no lo que yo quiera, no lo que yo quiera. Ahí es que dice Pablo que hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Dónde está tu espíritu? Tu espíritu tiene que estar sujeto al Espíritu Santo, porque es el único que le puede dar vida. Se llama Espíritu Santo. Y cuando tu espíritu está dominado y está el Espíritu Santo viene a hacer morada en él, o sea, es el dominio, el gobierno, esa es la palabra. Cuando tu espíritu está gobernado por el Espíritu Santo, entonces todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, está dominado bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu mismo te da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios y por lo tanto vas a caminar como un hijo de Dios, entendiendo tu identidad como hijo. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad como ciudadanos del reino de Dios es una identidad de hijo
de Dios, por la gracia que tenemos a través de Jesucristo. Redimido para salvación, aleluya, para restitución. Así que, ¿qué vino a hacer el Mesías? Vino a redimir al hombre para restaurarlo y restituirlo, devolviéndole su verdadera identidad y propósito divino, que fue el que Dios le dio a Adán cuando lo creó. Lo creó a imagen y semejanza suya para llevar a cabo todo lo que Dios había planificado, diseñado, determinado. Y eso es lo que nos devuelve a nosotros, nuestra identidad de hijos. Dice Colosenses, capítulo 1, los versículos 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó. Eso hay que entenderlo. Hay gente que no entiende eso y se cree que nosotros andamos en las tinieblas. No dice eso. Dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas. Quien antes nos dominaba era las tinieblas, y eso era lo que ejercía control en nosotros. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros y nos libra del dominio. Ya las tinieblas no tienen dominio en nosotros. Ya las tinieblas no tienen autoridad. Ya nosotros no le pertenecemos a las tinieblas y el enemigo no puede hacer con usted lo que le dé la gana cuando usted ha sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable que se llama Jesucristo. Dice que te libró, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó. O sea, que te agarró, te sacó y te mudó a otro lugar. Te sacó de una casa y te llevó a otra casa. Te sacó de las tinieblas y ya las tinieblas no ejercen autoridad en ti. No tienen parte. No tienen legalidad. ¿Por qué? Porque fuiste arrancado y fuiste trasladado, fuiste mudado, te mudaron de lugar, te mudaron de casa, te mudaron y te dieron una nueva identidad. Lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Él nos libró del dominio de las tinieblas. Para nosotros poder entender nuestra identidad en Cristo, tenemos que entender esa verdad y tenemos que hacer esa verdad nuestra. ¿Qué? Que nosotros no andamos en tinieblas y que las tinieblas no nos pueden dominar y que no pueden ejercer ninguna autoridad en nosotros y que no tienen parte y que no tienen manera de cómo actuar en medio de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos trasladó al reino de su Hijo amado, llamado Jesucristo, en quien tenemos redención. Y ahí explica lo que es redención, pone 2 puntitos. Redención, 2 puntitos, el perdón de los pecados. Así que ahí mismo en Colosenses capítulo 1, versículo 14, te está diciendo lo que hizo Jesucristo. Jesucristo nos dio redención, nos perdonó, nos limpió, arrancó la iniquidad de nosotros, arrancó las malas obras de nosotros, arrancó todo lo que nos separaba de Dios y nos acercó a Dios, y su justicia nos hace justo a nosotros. No que yo me lo merezca, pero que Él sí lo obró, lo trabajó en la cruz del Calvario y lo alcanzó por mí, tomando mi lugar. Luego dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, todo el mundo se sabe ese texto bíblico y todo el mundo lo recita, pero todavía no lo ha entendido, porque ahí está diciendo cuál es nuestra identidad. Una vez que nosotros hemos sido mudados de las tinieblas al reino de Jesucristo, somos ciudadanos del reino de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios y el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que ahora sí somos hijos, que no somos usurpadores, sino que nosotros somos hijos legítimos
del Padre y somos coherederos juntamente con Cristo. Ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice, pero ustedes son linaje escogido. Mire, somos un linaje. ¿Un linaje de quién? De Dios. Porque somos de la casa de Dios. Somos ahora adoptados como hijos de Dios y ahora somos parte de su linaje. Un linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, separada para Dios, un pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, quien nos adquirió fue Dios. Dios nos adquirió, Dios nos tomó como posesión, Dios nos tomó como su pueblo. Y nosotros comenzamos la semana pasada con el texto que decía en el Salmo 33, el versículo 12, afortunada es la nación que tiene al Señor como su Dios, el pueblo que Él eligió para ser de su exclusiva propiedad. Salmo 33, versículo 12. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Si no se acuerda, ¿verdad? O no puede ubicarse por esta versión que leí, pues así lo dice la Reina Valera. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. En esta versión que yo estoy leyendo dice, afortunada es la nación que tiene al Señor como su Dios, el pueblo que Él eligió para ser de su exclusiva propiedad. Y aquí Pedro está diciendo, mire, ustedes son ese linaje escogido, ustedes son ese pueblo que Él adquirió para su posesión, ustedes son ahora, antes andaban andrajosos, antes eran de la calle, antes andaban tirados por las cunetas, antes eran una escoria, antes porque no tenían a Dios, pero ahora no, ahora ustedes fueron un pueblo que Él adquirió, ahora son real sacerdocio, o sea, son sacerdotes de Dios y son un pueblo escogido, una nación que Él separó de todas las naciones de la tierra. Él separó a aquellos que los ha adquirido como pueblo y le ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Él. Así que nosotros no podemos menospreciar la obra de Jesucristo en la cruz, la que Él hizo para ti y para mí. Cuando usted rechaza a Dios, usted está menospreciando y está tirando por el piso lo que Dios obró y alcanzó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él lo hizo para darte salvación. Él lo hizo por amor. Él lo hizo para restituirte, devolverte otra vez tu verdadera identidad de hijo, la que Él diseñó desde el principio para ti. Desde antes de la fundación del mundo se escuchó tu nombre. Jesucristo, dice la palabra que nosotros fuimos hechos en Él, en Jesucristo. Somos hechos en Él, desde antes de la fundación del mundo para este tiempo. Así que desde antes de que Dios creara la tierra, Dios ya había pensado y te había planificado para este tiempo y en el lugar donde tú estás, para hacer la obra que ya Él determinó. Te preparó y te capacitó para hacer solamente lo que tú puedes hacer en el plan de Dios, porque es donde único podemos hacerlo. Es en su plan, no en los planes que yo tenga y ni siquiera los planes que tenga el enemigo, porque esos no son los que se pueden llevar a cabo en tu vida si tú estás posicionado como hijo de Dios. ¿En dónde? En el reino de su Hijo amado Jesucristo. Ahora, si tú todavía estás bajo el dominio de las tinieblas, pues lamentablemente te tengo que decir que no se pueden llevar a cabo los planes de Dios en tu vida hasta que tus ojos sean abiertos y tú reconozcas a Jesucristo como tu Señor y te puedas ver como Él te ve para lo que Dios planificó para ti. Y la única manera en que te puede ser revelada la identidad como hijo de Dios es cuando regresamos a nuestro progenitor, o sea, a nuestro Dios. Cuando nuestros ojos se vuelven a Él, esa verdad nos es revelada y la podemos entender y la podemos vivir. Dice Mateo, capítulo 13, versículo 11. Jesús les respondió,
porque a ustedes, le está hablando a los discípulos, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Así que nuestra identidad como hijos de Dios solo se nos puede ser revelada cuando nosotros nos volvemos a Dios. Cuando nosotros nos volvemos a Dios. Cuando nosotros nos volvemos a Dios. Y eso se llama hacer techubá. Hacer techubá. Nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón. Y entendemos que nada somos sin Él. Y reconocemos que todo lo que somos lo somos por Él y solamente en Él. Que nuestra identidad en nuestra vida y nuestra plenitud en nuestra vida, todo en nuestra vida se da conforme al plan de Dios cuando nosotros nos movemos en ese plan de Dios. Porque necesitamos reconocer nuestra identidad como hijos de Dios. No hay otra manera. Cuando usted no reconoce que usted es hijo de Dios, usted no puede ejercer como tal. Cuando usted no entiende que usted es una cosa, usted no puede obrar como eso. O sea, si yo soy maestra, vamos a ponerme a mí de ejemplo, yo soy maestra y voy a un salón de clase, pero yo no me veo como maestra. ¿Sabe qué? Yo no puedo enseñar porque yo misma no me veo como lo que sí soy. Yo soy maestra, pero si en ese momento que yo me paro en el salón de clase, el temor me invade y entonces yo no me creo apta o yo no me creo con la capacidad o no me creo que estoy preparada para hacer lo que sí yo tengo la capacidad, porque para eso estudié, porque para eso me preparé, porque eso fue lo que yo recibí, eso fue lo que estudié, eso es lo único que sé hacer, es ser maestra. Pero si yo misma no me veo como tal, yo no puedo hacerlo. Entonces me voy a ver incapacitada para hacerlo, aunque sí tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos vernos como lo que somos. Y hasta que nuestros ojos no sean abiertos a la verdad y todo el mundo ve, pero yo no lo veo, pero sí lo soy, pero yo no lo veo, pero no lo creo, pero no me veo así, pues entonces yo no puedo ejercer y no puedo andar como tal. ¿Y sabe qué? El enemigo toma ventaja de eso, se aprovecha de eso, y él sí sabe que tú eres hijo de Dios, pero como tú no te ves como hijo de Dios, tú no te ves bajo la autoridad que tienes como hijo. Y no te ves bajo la protección del Padre como hijo que eres. Y no te ves tampoco respaldada por el Padre como hijo que eres. Pero ¿sabes qué? El diablo sabe que tú eres hijo de Dios. Pero hasta que tú no lo veas, él va a seguir tomando ventaja de la ignorancia que hay en tu vida. Porque mientras nosotros sigamos ignorando lo que somos en Dios, el enemigo va a seguir haciendo de la suya en medio de nuestras vidas y va a seguir manteniéndonos en esa actitud de derrota. ¿Por qué? Porque todavía no has reconocido quién eres en Dios. Así que necesitamos conocer nuestra identidad y necesitamos entonces decirle al Espíritu Santo, revélame esa verdad. Y usted no se va a mover hasta que el Espíritu Santo le revele a usted quién es usted en Dios. Pero usted necesita meterse en eso. Usted necesita doblar rodillas. Usted necesita buscar a Dios. Usted necesita insistir. Espíritu Santo, revélame la verdad. ¿Quién soy yo en Cristo? Aleluya. ¿Por qué? Porque eso nos da autoridad. Nos da autoridad. Nos da estabilidad emocional y espiritual. Porque dice Lucas capítulo 10, versículos 18 al 20, y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren,
Les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen de que los demonios le hacen caso a ustedes. No se regocijen en esto, de que los espíritus se les someten a ustedes. No, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Así que cuando nosotros reconocemos quiénes somos en Dios, sabemos lo que Dios ha depositado en nosotros y su Espíritu Santo nos capacita para hacer la obra que Él nos mandó a hacer. No para hacer lo que Él no nos mandó a hacer. Porque ahí es que está el problema. Cuando usted se va a hacer lo que Dios no lo mandó a hacer usted sale trasquilado, usted sale herido, usted sale pinchado, usted sale destruido y sale arrastrado. ¿Pero por qué? Porque usted se fue a hacer algo que Dios no lo mandó a hacer. Aquí los discípulos fueron a lo que fueron enviados. Y cuando vinieron, le dieron el reporte a Jesús y ellos estaban sorprendidos porque los espíritus se sujetaban a ellos. Y Él les dijo, espérense un momentito, yo fui el que les di la autoridad. Ustedes no tienen nada. Ustedes fueron enviados por mí. Yo los capacité. Yo deposité el Espíritu Santo en ustedes para hacer ese tipo de obra. Y yo fui el que los envié. Así que ustedes fueron bajo mi autoridad. Y eso nosotros lo tenemos que reconocer. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios y que fuera de Él somos nada. Y que usted no puede ir a hacer nada que Dios no lo mandó a hacer usted. Porque si Dios no lo envió, usted no se vaya a hacer nada. Porque usted no tiene nada para hacerlo. Usted no tiene la capacidad para hacerlo porque Dios no le ha dado lo que usted necesita para hacer ese tipo de trabajo. Así que usted necesita entender cuando Dios lo está enviando y cuando Dios no lo está enviando. Cuando Dios le está dando una autoridad para hacer una cosa y cuando usted no tiene la autoridad para hacer esa cosa que usted entiende que debe hacer. Porque hay cosas que sí se deben hacer, pero no todo lo vamos a hacer nosotros. Hay otras cosas, uno lo hace uno y otro lo hace otro. Usted tiene que entender quién es usted en Dios, para que usted fue enviado, qué es lo que Dios le está diciendo, para que usted camine conforme a las obras que Él ya preparó de antemano. Eso es lo que quiere decir el texto. Nosotros somos hechura suya, somos hechos por Dios. Dios nos creó. Dice, somos hechuras suyas, Efesios 2:10. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Y dice la palabra que nada de lo que existe hubiera sido hecho si no fuera por Él. Así que toda la creación fue creada a través de Jesucristo. Por eso Él es la palabra. Porque dice en Génesis, Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. ¿Quién es la palabra? La palabra es Jesucristo. Él es el verbo, Él es la acción. Y ese verbo, esa acción, esa palabra se hizo carne. Lo dice en Juan 1, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, se hizo hombre, se humilló hasta la condición de nosotros, de hombre, pero anduvo en obediencia y eso lo perfeccionó y se le fue dado un nombre que va por encima de cualquier nombre que se haya dado aquí a cualquier hombre o mujer en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que no hay otro nombre ahora que vaya por encima del nombre de Jesucristo. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, ahí estamos nosotros. Nosotros que estamos bajo ese nombre, sujetos a Él, entendiendo quiénes somos. Somos hijos de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer lo que tenemos que hacer, porque el Espíritu Santo se nos fue entregado. Y Él dice, yo les doy autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones. Y cuando hablamos de serpientes y escorpiones, estamos hablando de cosas mortales. Que estamos hablando espiritualmente.
Andamos en medio de las tinieblas, pero no somos tinieblas. Somos luz y tenemos la autoridad que se nos fue dada. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros para pisotear todas esas serpientes y todos esos escorpiones y pararnos en nuestros dos pies y decirle en el nombre de Jesús, te sujetas y te sometes a la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús. Y sobre todo poder del enemigo. Tenemos la autoridad y nada nos hará daño. Lo dijo Jesucristo. Y si Jesucristo lo dijo, esa palabra es para mí y esa palabra es verdad. Y cuando nosotros entendemos esa verdad en nuestra vida, es cuando entonces nosotros hemos entendido quiénes somos en Cristo. Si usted no entiende eso todavía usted no ha entendido su identidad. Y el enemigo está haciendo un baile encima de usted. Porque él sabe quién es usted, pero usted mismo no sabe quién es usted. Él sabe quién es usted, le hace la vida de cuadrito, le hace la vida imposible, le pone una cáscara más adelante para que se resbale porque sabe lo que usted puede hacer en Dios. Porque sabe para qué Dios lo creó a usted. Porque sabe que usted vino a hacer luz en medio de las tinieblas. Porque sabe que donde quiera que usted se pare, las tinieblas tienen que retroceder. Porque sabe que en usted está la palabra del Eterno. Y cuando la palabra del Eterno se activa en cualquier lugar, toda obra de tinieblas es deshecha en el nombre de Jesús. Porque llegó la presencia de Dios que habita en usted. Si usted no lo entiende, el diablo sí lo entiende. Pero cuando eso se hace realidad, cuando usted lo entiende y camina bajo esa verdad, bajo esa identidad. El reconocer quiénes somos en Cristo nos da la estabilidad emocional y espiritual que necesitamos. Nos proporciona la fuerza, el sostén, el equilibrio, el orden y la firmeza. Depende de eso, depende de lo que usted tiene revelado en su vida para que usted tenga la identidad del reino de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los va a perfeccionar, los va a afirmar y los va a fortalecer y los va a establecer. Después que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Primera de Pedro 5:10. En Juan 14, 17 y luego 26 al 27 dice: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Es el Espíritu Santo, el que el mundo no puede ver y no puede conocer. Por eso dice que una mente carnal no puede entender las cosas del Espíritu, solamente una mente espiritual. Así que cuando usted le explica eso a alguien, la gente no lo va a entender porque es que no lo ve, no lo conoce, no lo puede entender. Por eso mismo, porque no lo conoce, pero ustedes sí, porque ustedes lo tienen adentro. Dice, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. El versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo. Mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. O sea, no puedes comparar la paz que el mundo dice tener a la paz que Dios te da a ti. No la doy como el mundo la da. Así que no se turbe su corazón ni tenga miedo. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros hemos sido hechos en Cristo Jesús. En nosotros está el Espíritu Santo. Así que en nosotros no hay miedo, en nosotros no hay temor, en nosotros no hay cobardía, en nosotros no puede haber ignorancia, sino
que el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo tanto, en nosotros que habita el Espíritu Santo está el amor, está el poder, la autoridad que necesitamos y el dominio propio para sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Que hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero cuando nosotros estamos claros quiénes somos, el espíritu vence la carne. Así que nosotros andamos conforme a Él, entendiendo quiénes somos en Él. Todo el tiempo nuestra identidad es en Cristo. Fuera de Él somos nada. Otorga y define propósito eterno. Nuestra identidad, el conocer nuestra identidad como hijos de Dios, nos otorga propósito en Dios y nos define en el propósito de Dios. Es más importante lo que somos que lo que hacemos. ¿Escuchó bien? Es más importante quién usted es que lo que usted hace. El propósito es la razón eterna por la cual usted fue creado. Usted fue creado con un propósito en Dios. Usted fue creado por un propósito. El Salmo 139, versículo 16 lo dice. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Y en Isaías 49:1 dice, el Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre, mencionó mi nombre. Así que nuestra identidad nos es revelada por el Espíritu Santo. Y conocemos quiénes somos en Cristo y entendemos el propósito que tenemos como hijos de Dios aquí en la tierra, en este tiempo y en este lugar donde cada uno de nosotros hemos sido puestos en diferentes países, en diferentes momentos, en diferentes culturas para hacer una obra o un trabajo diferente. ¿Por qué? Porque somos establecidos en el plan de Dios con un propósito específico para la obra que Dios determinó que usted fuera a llevar a cabo. Así que la identidad nos es revelada poco a poco a medida que somos procesados por el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo nos va dirigiendo. En Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo que va a ser enviado por el Padre en el nombre de Jesús, Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Él dijo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y en Romanos 8:26 al 27 dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que nuestra identidad nos es revelada por el Espíritu Santo. No lo que usted quiera, sino lo que ya Dios determinó desde antes de la fundación del mundo para que usted lo fuera en Él y nada más en Él. Y esa identidad define quiénes somos nosotros, define lo que nosotros tenemos, la capacidad que Dios ha puesto en nosotros y define todo aquello que podemos hacer en Cristo. ¿Escuchó? La identidad se define por quienes somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Quienes somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Así que yo quisiera que nosotros pudiéramos ahora, que ya entendemos quiénes somos en Dios, somos sus hijos. ¿Qué tenemos? Tenemos su Espíritu Santo en nosotros, quien es que nos da la capacidad. No algo que yo pueda hacer por mí misma, no algo que yo me pueda inventar, no algo que yo pueda realizar por mi propia fuerza y porque a mí se me empeñó
y yo voy a hacer esto porque yo lo quiero hacer, sino porque el Espíritu Santo está en mí y ha sido algo que Dios me ha enviado a hacer y me ha dado la capacidad para hacerlo y está conmigo para realizar la obra en el nombre de Jesús, para que Él sea glorificado en todo y se lleve a cabo el propósito de Dios aquí en la tierra, porque eso es todo. Para eso estamos aquí, para hacer la voluntad de Dios y que su obra sea realizada aquí en la tierra. Y para que donde hay tiniebla pueda haber luz y para que su gloria sea manifestada en cada casa, en cada vida, en cada familia, para que seamos devueltos al diseño original, al plan de Dios original como hijos suyos y poder disfrutar de eso como sus hijos. Así que tenemos que entender que hay un texto en la Biblia que es sumamente importante que lo podamos entender como hijos de Dios, porque ese fue el mandato que Dios le dio a su pueblo. Y es lo que nosotros conocemos como el Shema. Y es lo que se cita en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 y 5. Se le está dando una instrucción al pueblo de Dios. Y se le dice, escucha Israel. Y ahora cuando decimos Israel, no nos referimos a la nación judía. Nos referimos a todos aquellos que hemos sido adquiridos como nación escogida, santa, separada para Él, un pueblo que Él mismo adquirió. Ese es el pueblo. Así que cuando decimos escucha Israel, te estoy diciendo escucha iglesia, escucha todos aquellos que hemos sido llamados ahora y adquiridos como hijos de Dios y somos parte de ese linaje escogido, de esa nación santa, de ese pueblo separado. Todos aquellos que hemos aceptado el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Y esto es lo que Él nos está diciendo. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, cuando me dice, escucha Israel, me llama mucho la atención porque dice escucha. Pero en el hebreo, la palabra escucha no es solamente que oiga. Cuando dice escucha, lo que está diciendo es presta atención y guarda este pacto. Eso es lo que quiere decir escucha Israel. Te está diciendo presta atención y guarda esto. O sea, escucha con acción de obedecer. Eso es lo que le está diciendo. Es un mandato. Es una instrucción. Y cuando se le preguntó a Jesucristo cuál es el mayor mandamiento, esto fue lo que él citó. Él citó el Shema. Escucha, oh Israel. Eso fue lo que él citó. Cuando se le preguntó a Jesucristo cuál es el mayor mandamiento, Jesucristo citó el Shema. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y después Jesucristo le dice, y el segundo mandamiento es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no es casualidad ni es coincidencia que cuando se le preguntó a Jesucristo que cuál era el mandato, la instrucción, la orden más importante de parte de Dios, que Jesucristo dijera, Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, que fue la instrucción que le dio Dios al pueblo de Israel. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, solamente Él es tu Dios. Tú no tendrás otro Dios. Solamente
Yahweh, solamente Jehová, solamente el Dios eterno. Ese es tu Dios. Tú no tienes otro Dios. O sea, tú no te puedes hacer otro Dios. Los dioses de las otras naciones no son tu Dios. Tu Dios se llama Jehová de los ejércitos. Tu Dios se llama Yahweh. Tu Dios se llama el yo soy. Y Jesucristo lo volvió a decir. El mayor mandamiento es que entienda que tú tienes un solo Dios y ese solamente debe ser tu Dios. Se llama Yahweh, se llama Jehová de los ejércitos y no hay otro. Y Él es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Así que los demás dioses son nada comparado a nuestro Dios. Por lo tanto, escucha, pon atención y pon acción de obediencia cuando escuchas. Pon atención, escucha y sal a obedecer. Escucha y arranca con eso que te estoy diciendo y ponlo en acción. El Señor tu Dios, Yahweh, Jehová, es solamente tu Dios. Así que es necesario que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para asumir nuestra identidad como hijos de Dios y que funcionemos según esa identidad, tenemos que entender esa palabra que se nos está dando. Tenemos que entender y poner en práctica las instrucciones que Dios nos está dando. Escucha, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y que no haya nada más importante en tu vida que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios se empeñó en eso. Así que no hay manera de que hagas algo sin poner todo tu empeño en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. De lo contrario, es como si tú no hubieras hecho nada. Puedes haber ganado el mundo entero, pero si no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y que todo lo que hiciste lo hiciste para Él, si no fue así, no sirvió de nada, no hiciste nada. Es por esa razón que Dios te dice, ámame con todo tu corazón, ámame con toda tu alma y ámame con toda tu fuerza. Que todo lo que hagas sea para mí, porque yo te mandé, que sea en obediencia, que sea sujeto a lo que yo quiero, a lo que yo diseñé para ti, a lo que yo creé para ti, porque yo te creé para mi alabanza, yo te creé para que me honres a mí, me adores a mí, por lo tanto tienes que funcionar como eso. Es una declaración de fe, es amar de manera incondicional a Dios. Ámame con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Es una manera de amar a Dios, al Dios que te hace bien, al Dios que te ama y al Dios que te creó en Él y para Él. Es una respuesta a su amor. La palabra amar, que se dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, es ahabá y significa afecto y se demuestra a través de las acciones. O sea, todo lo que hago demuestra amor. Todo lo que Dios hace demuestra su amor a mí. Pero todo lo que yo hago demuestra mi amor hacia Él. Así que esa palabra que es afecto, que es amor, entonces viene a entenderse a través de nuestras acciones hacia Él. Dios ve mi amor hacia Él en la manera en que yo amo a los demás y vivo haciendo su justicia. ¿Escuchó eso? Todo lo que usted hace, todo lo que usted piensa, todo lo que usted dice, lo que expresa es el amor que usted le tiene a Dios. Así que la manera en que Dios puede ver y puede palpar su amor es en la manera en que usted trata a los demás y usted practica la justicia. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. La palabra hebrea que se utiliza para corazón es levav y se refiere a tu entendimiento, a lo que tú entiendes, a lo que tú haces, a lo que tú comprendes. Así que cuando está diciendo, ámame con todo tu corazón, te está diciendo, ámame con todo tu entendimiento.
con todas las conexiones que hace en tu cerebro acerca de mí. Ámame con todo tu entendimiento, todo lo que tú entiendes y todo lo que tú conectas en las neuronas, que eso me demuestre que tú me amas. La sabiduría mueve al corazón. La sabiduría es lo que usted utiliza para discernir entre la verdad y el error. El corazón es donde piensas, de acuerdo a este texto bíblico. Cuando dice, ámame con todo tu corazón, es porque en el corazón es donde tú piensas y le encuentras sentido al mundo. Es donde sientes las emociones, donde sientes dolor, donde sientes temor, donde sientes angustia, donde sientes depresión, es en el corazón. Pero es en el corazón también donde te sientes gozoso y donde te sientes pleno. El corazón es el generador de la vida física y es el centro de tu vida intelectual y emocional. Es donde tomas decisiones motivadas por tus deseos. El corazón es el centro de todo aspecto de la vida humana. Por tal razón, debemos rendir nuestro corazón a Dios y amarlo desde ahí, con todo nuestro corazón. Es necesario que ese corazón sea circuncidado. Cuando Jesucristo viene a nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a ser morada, ocurre una circuncisión. Se remueve toda maldad y toda necedad humana y se establece un corazón de carne que ama a Dios. Por eso dice Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que cuando Dios dijo, escucha Israel, el Señor tu Dios, ese es, uno es, solamente Él es tu Dios, Jehová de los ejércitos. Ámalo con todo tu corazón, pero también ámalo con toda tu alma. La palabra que utiliza para alma es nefesh y no tiene nada que ver con la antigua filosofía griega del alma, esa que se sale del cuerpo, esa que es no física, esa que es inmortal de una persona que está contenida o atrapada en su cuerpo. Esa no es el alma y que será liberada y que al morir como si fuera un fantasma. Esta noción de lo que es alma, que está en la filosofía griega, es totalmente ajena a la que se contiene en la palabra hebrea nefesh, la que dice la Biblia cuando dice alma, porque fue traducida por alma, pero no es el alma según el concepto griego, sino que es alma según el concepto hebreo. En hebreo se refiere a todo nuestro ser. Cuando dice que ames al Señor con toda tu alma, se refiere a todo lo que somos como persona, a todo lo que somos como ser viviente. En la Biblia las personas no tienen alma, sino que tienen nefesh, ser viviente, físico, que respira. Se refiere a todo el ser, a todo lo que usted es, a todo lo que tiene que ver con usted, quién usted es y las capacidades que usted tiene, las habilidades que usted tiene y todo lo que es usted. Eso se llama nefesh, eso es alma. Se refiere a todo su ser. Cuando usa la palabra nefesh, se sustituye por el pronombre yo. Así que en hebreo, nefesh es mi yo. Eso es nefesh. No el alma que se sale del cuerpo. Eso es una filosofía griega y eso no es verdad. El nefesh es todo lo que soy yo. Esto es porque se refiere al ser completo, o sea, mi vida, mi cuerpo y todo lo que soy. Así que amar a Dios con todo mi nefesh significa dedicar a Dios toda mi existencia física a Él y ofrecer todo mi ser con todas mis limitaciones y todas mis capacidades que fueron otorgadas por Él. Eso es amar a Dios con toda mi alma, con todo mi yo, con todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo, eso es mi alma. También dice, y ama al Señor con todas tus fuerzas. Y la palabra hebrea que utiliza es meot y no significa fuerza. En hebreo fuerza se dice koak. Fuerza es koak. Así que la que se utiliza en este texto es meot y no significa fuerza.
En el Shema es cuando único la palabra meot se traduce como fuerza. Pero en otros lugares, en la palabra donde dice meot, no se utiliza fuerza y se utiliza mucho o se utiliza muy. Por ejemplo, en la creación, en Génesis 1, versículo 31 dice, Dios dijo que era meot bueno, o sea que era muy bueno. Y en el diluvio, en Génesis 7, 18, dijo que las aguas eran meot poderosas. Eso quiere decir muy poderosas. Quiere decir que la palabra hebrea meot se utiliza como un adverbio para intensificar el significado de una palabra, para hacerlo más grande, más intenso, muy o mucho. En el Shema quiere decir que todo lo que eres y lo que tienes se utiliza para amar a Dios con toda intensidad. Así que cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, todo tu yo, eso se intensifica. O sea, lo más que yo puedo ser, con eso yo te amo. Todo lo que yo hago es más y más y más y más. Y con eso yo te amo. Significa que amar a Dios no es una cosa. Que amar a Dios es en realidad todo lo que yo soy y mucho más. Todo tu meot es dedicar cada posibilidad, cada oportunidad, cada capacidad que tienes para honrar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la palabra más amplia y expansiva del Shema. Puede referirse a cualquier cosa de tu vida, que eso es para amar a Dios. Cualquier cosa de tu vida, y eso se intensifica amando a Dios. Los eruditos judíos antiguos que tradujeron el Shema le dieron a la palabra meot la traducción del griego dunamis, que significa poder y fuerza. Y esta es la traducción moderna de la mayoría, pero en la traducción aramea le dieron la traducción de riqueza cuando tradujeron el Shema. Así que todo lo que yo soy, todo lo que tengo, todo mi yo, todo mi ser entero, lo utilizo para amar y honrar a Dios, y eso me hace rico en Él, y esa riqueza se desborda en amor a Él más y más y más. O sea, mi mucho yo honra y ama a Dios. Jesucristo lo citó y nosotros lo tenemos que vivir. Cuando se le preguntó cuál es el mayor mandamiento, citó el Shema. Así que eso es lo que nosotros recibimos en esta mañana como la instrucción de Dios en nuestra vida. Si nosotros conocemos nuestra identidad como nación santa, pueblo adquirido por Dios, y somos hechos hijos de Dios, es para llevar a cabo el Shema en nuestra vida. Oye, nación santa de Dios, el Señor tu Dios uno es, y a Él solo amarás y a Él solo servirás con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu tú, con todo mi yo, y con todo y mucho más, todo lo que soy para Él. Cada momento, cada oportunidad, cada habilidad y cada capacidad la ofrecemos para amar y honrar a nuestro Creador, a nuestro Dios. Así que en esta mañana nosotros terminamos y te invitamos, yo te invito a realizar un ejercicio importante en tu vida, y con eso terminamos hoy. Encuentra en las Escrituras lo que Dios dice de ti. Y anota y escudriña esa verdad revelada en las Escrituras para que sean establecidas en ti, en tu espíritu, en tu corazón, en tus pensamientos, espíritu, alma y cuerpo. Usa la palabra que Dios ha declarado acerca de ti para derribar toda palabra de maldición, toda palabra mentirosa, toda palabra de engaño y toda palabra torcida y establecida en tu mente por el mismo diablo. Usa la palabra que Dios decretó acerca de ti para derribar
toda palabra establecida por el mismo diablo, porque es mentira y no es la verdad acerca de ti. Párate firme y posiciónate en esa verdad que sale de la boca de Dios, que esa es tu verdad. Vive y actúa conforme a lo que Dios ha dicho de ti, a lo que Dios ha diseñado y ha establecido para ti. Vive y muévete en Dios, bajo su abrigo, bajo su sombra y bajo su protección. Y no te salgas de los linderos de Dios. Que vivas en Él y para Él conforme a su diseño. Pues Él fue el que te pensó, el que te formó y el que te trajo a existencia solamente para Él. Tú vives para Dios. Tú no vives para nadie. Tú no vives para ti, tú vives para Dios. Confiesa con tu boca que Jesucristo es tu Señor. Confiesa con tu boca que Jesucristo es tu Salvador y que Él solamente Él es tu Rey. Y que tu vida entera está sometida y sujeta exclusivamente al gobierno de Jesucristo. Confiesa con tu boca que tu deseo, tu anhelo es habitar en Él y vivir totalmente para Él, porque esta es tu herencia, la libertad de los hijos de Dios. Yo oro por ti en esta mañana y le pido al Señor que pase colirio en tus ojos, que se rasgue el velo, que quite toda venda mágica que no te deje ver y todo espíritu de estupor que no te deje entender. Y que sean abiertos tus ojos. Así como cuando Eliseo oró por Giezi y le dijo, abre sus ojos para que vea, y sus ojos fueron abiertos. Y él vio el ejército de Dios que era grande y numeroso. Así en esta mañana yo oro para que tus ojos sean abiertos y tus ojos vean la verdad y entiendan la verdad. Aleluya. Jesucristo es tu Señor. Y nosotros que hemos sido trasladados y las tinieblas no moran en nosotros, ni tienen poder, no tienen autoridad y no tienen control sobre nuestra vida ni nuestras situaciones. Que nuestros pies sean ordenados y que sean establecidos en su reino, en el reino de su Hijo amado, arrancado de las tinieblas y establecido en el reino de su luz admirable, en el reino de Jesucristo. En el nombre de Jesús, que tu corazón sea transformado, que sea circuncidado por el Espíritu Santo y que puedas entender la verdad de Jesucristo, que puedas entender quién eres en Dios y que puedas actuar, caminar y vivir bajo esa identidad de hijos de Dios. Y que todo aquel que habita bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo su protección. En sus alas estaremos seguros, cubiertos. Y el enemigo no tiene poder, no tiene autoridad. Y todo se sujeta a la voluntad del eterno Dios. En el nombre de Jesús. Este es el día de tu liberación. Y este es el día que Dios ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él, en el Dios de nuestra salvación. Así que en esta mañana le damos gracias al Señor y te di una asignación. Así que manos a la obra. Busca la palabra y ponte a trabajar y encuentra en la palabra todo lo que Dios dice acerca de ti. Acerca de ti, todo aquel que ha reconocido a Jesucristo como Señor de su vida y vive bajo el gobierno de Dios, es llamado hijo de Dios. Así que busque aquí como hijos de Dios cuál es nuestra identidad, quiénes somos en Él, a quién tenemos sino a Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro sustento, Él es nuestro refugio, Él es nuestro todo, Él es nuestra plenitud. Dice la palabra que de la plenitud de Jesucristo tomamos todos. Así que si usted está en Cristo, usted tiene también de su plenitud y usted es pleno en el Señor para que viva con gozo, con alegría, siendo luz en medio de las tinieblas y que toda palabra de su boca se alinee con la palabra que está establecida aquí en su palabra en el nombre de Jesús.
Recuerde que estamos trabajando con el libro Conociendo el Reino de Yeshua de la profeta Paola Santamaría. También le recomiendo que obtenga el libro de la autora Maggie Decano, Mujer Totalmente Nueva. Tremendo, voy por la mitad, pero hasta ahora ha sido de mucha bendición. Así que, en el nombre del Señor, en esta mañana los bendigo y nos veremos en otro programa más. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones.